Hola amigos, bienvenidos a esta masterclass, Derecho a la protección de datos personales, ¿de acuerdo? En esta masterclass lo que queremos básicamente es tratar de forma general aquellas actuaciones que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad que ejerce el control, la inspección y la vigilancia en Colombia frente a este derecho, aquellas actuaciones que ha tenido o que tuvo en el año 2023. ¿De acuerdo, amigos? La idea es que hablemos de protección de datos personales y por qué es importante que nosotros veamos, ¿cierto? Esas actuaciones reales que está realizando la Superintendencia de Industria y Comercio frente a las organizaciones, frente a las sociedades, frente a las empresas, frente a los responsables y los encargados del tratamiento. Porque esto lo que hace es aterrizarnos y sensibilizarnos y que nos demos cuenta de que la protección y el derecho a la protección de los datos personales en Colombia es una realidad. ¿De acuerdo? Entonces, nada, este es el preámbulo para esta masterclass. Quiero realmente darle las gracias a las personas que nos están acompañando. Si ustedes están viendo esto en diferido, pues siéntanse saludados y agradecidos de mi parte por sacar un tiempo y un espacio de su agenda para compartir, para escuchar pues lo que yo quiero compartirles a ustedes en esta masterclass. ¿De acuerdo? Entonces, bien amigos, vamos a compartir pantalla e iniciamos formalmente la masterclass con todo el contenido que traigo para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto, aquí ya estamos iniciando, este es el logo, este es el material de promoción, pero ya aquí entramos entonces a lo que es el contenido, ¿cierto? Derecho a la protección de datos personales. Voy a decir una frase que la tuve en mi mente y que la tengo en mi mente, digamos, en lo que ha sido toda mi carrera, en todo lo que ha sido mi vida profesional, y que en esta oportunidad quiero compartirla con ustedes, ¿cierto? Y es la siguiente: democracia, disrupción al servicio del conocimiento. Y es precisamente todo esto que nos está pasando y todo esto que estamos viviendo. Y es por lo cual yo estoy acá en este momento intentando compartirles a ustedes un conocimiento específico en materia de privacidad y protección de datos personales. ¿Cierto? Democracia porque es abierto y es de libre acceso para todo el mundo, para todos ustedes que están en este momento eh, viendo esta masterclass y para todos aquellos que lo van a ver en diferido. ¿De acuerdo? Disrupción porque estamos utilizando las nuevas tecnologías de la información precisamente para llegar de una forma diferente y cómoda para los que están en sus casas, allá bien en su sala, en su estudio, en su trabajo, ¿por qué no? Hoy sábado a esta hora, eh, en su televisor, ¿cierto? Viéndolo de forma cómodo. Entonces, y esto al servicio del conocimiento, porque lo que hace esto es sensibilizarnos de un conocimiento específico que es lo que ya les dije, el derecho a la protección de los datos personales. ¿De acuerdo? Entonces, nada, vamos para adelante. El tema y la propuesta que traigo el día de hoy, ¿cierto? Es rápidamente el temario, el derecho a la protección de los datos, que ya se los dije, en qué consiste, de qué se trata. Si usted es abogado, ¿cierto? O si usted tiene otra profesión, no pasa nada. Pero si usted ya conoce, bien, está bien. Pero tenemos que entender que pueden haber personas, ¿cierto? Colegas que de pronto no tienen claro qué es el derecho a la protección de los datos. Entonces, precisamente aquí vamos a entender y vamos a ver de qué se trata, qué es este derecho. Como les comentaba, también vamos a hablar de aquellas acciones, lo he denominado así, aquellas acciones que la Superintendencia de Industria y Comercio ha emprendido en pro, ¿cierto?, de garantizar
limitar este derecho a la protección de los datos personales a todos los ciudadanos en Colombia, a todas las personas en Colombia. ¿De acuerdo? Vamos a hablar también de lo que es el Registro Nacional de Bases de Datos, un, un ítem allí bien importante para aquellas organizaciones que están obligadas a hacer este registro. No se preocupen si no entienden en este momento de qué se trata, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver esto, cuáles son esas buenas prácticas, ¿cierto?, que debemos tener frente al tratamiento de los datos personales. ¿De acuerdo? Y frente a llevar adecuadamente una administración de datos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos ítems importantes? Aquí les voy a dar unas claves bien importantes. Por último, tenemos pues las referencias. Entonces, nada, avancemos. Bien, amigos, ¿qué es el derecho a la protección de datos personales? O podríamos decir también, para que lo tengamos claro desde ya, y ustedes me van a escuchar muy frecuentemente, digamos, hablar de esto para que lo podamos entender, lo podamos aterrizar todo. ¿O qué es el habeas data? ¿Cierto? Tranquilos, es lo mismo. ¿De acuerdo? Para Colombia es lo mismo. El derecho a la protección de los datos o el derecho de habeas data en Colombia, ¿cierto? Se encuentra materializado, documentado, registrado en la Constitución de 1991 en su artículo 15, ¿cierto? El artículo 15, tengan en cuenta que trae y ampara, eleva a rango constitucional varios derechos. Uno de esos derechos es el derecho al habeas data o a la protección de los datos personales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es ese derecho que tienen las personas, los ciudadanos, los titulares de la información a conocer, actualizar, rectificar y eliminar o suprimir, ¿cierto? La información que de ellos repose en bases de datos o en bancos de datos de entidades de naturaleza pública o privada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí de una vez, digamos, esta definición y este concepto nos tiene que traer a la mente que las organizaciones públicas o privadas, ¿cierto? Son simples administradoras de la información personal, ¿cierto? Y como simples administradoras de la información personal, es por ello que se le da la ley, ¿cierto? La Constitución y la ley le da esta facultad a los titulares de la información, ese derecho a conocer, actualizar y rectificar frente a un dato personal, a una información personal que está administrando un responsable o un encargado, ¿cierto? O una empresa o una sociedad o una página web con la cual ese titular no esté de acuerdo. ¿Listo, amigos? Entonces, básicamente, resumidamente, en eso consiste el derecho a la protección de los datos personales. De acuerdo, consagrado, artículo 15, repito nuevamente, artículo 15 de la Constitución Nacional, que pueden ustedes allí verificarlo y revisarlo para que nos quede más claro. Tenemos, como les contaba, unas acciones, ¿cierto? En Colombia, pues tenemos que decirlo también, Colombia tiene una autoridad que es la encargada de vigilar, de ejercer el control, la inspección y la vigilancia en materia de protección de datos personales. En otras palabras, es la que se encarga de mirar que las organizaciones, ¿cierto? Que las empresas den cumplimiento a la normatividad y no vulneren los derechos, este derecho a la protección de los datos personales de los consumidores, de los clientes, de los usuarios, en términos generales de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, frente a esto, queridos amigos, quiero contarles que, si bien es cierto, aquí un resumen pues rápido, si bien es cierto, como les contaba anteriormente, en virtud del artículo 15 nace la ley, nace el derecho, perdón, en virtud del artículo 15 de la Constitución Nacional, pues ya después viene la ley 1266, que es la ley de habeas data, y viene luego la ley
el marco general que es la Ley 1581 del 2012. Entonces, frente a estas dos normas, ¿de acuerdo? Es la que la superintendencia realiza inspección, control y vigilancia. Unas normas dirigidas a las organizaciones. Si ustedes me están viendo en este momento, son dueños de negocios, son empresarios, ¿cierto? Pues atentos porque hay una entidad que los está vigilando frente al tratamiento de los datos que tiene internamente, ¿de acuerdo? Luego, si ustedes son personas interesadas, son abogados que están incursionando en materia de privacidad y protección de datos personales, pues muy importante que tengan en cuenta también esto porque podemos ayudar, ¿cierto?, a las organizaciones a dar cumplimiento a este régimen o a este marco, ¿no? Entonces, amigos, aquí les cuento. Eh, la superintendencia en el año 2023 impuso más de 8.000 quejas en materia de protección de datos personales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas quejas? Las quejas son las que ya les comenté antes, ¿cierto? Entonces, algún ciudadano cuando siente vulnerado su derecho, entonces realiza una petición, una queja, un reclamo, una consulta a ese responsable o encargado de administrar su información personal. ¿De acuerdo? Entonces, más de 8.000 quejas se presentaron en el año 2023. Luego también es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Se emitieron, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió 45 órdenes administrativas dirigidas a organizaciones para que eh, mejoraran, por ejemplo, sus medidas de seguridad, para que mejoraran sus procesos o sus manuales, que lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Entonces, esa es una facultad importante que tiene la superintendencia y el año pasado, pues, como podemos ver, emitió 45 órdenes administrativas para que lo tengamos allí en cuenta. Luego también miremos cómo la superintendencia sancionó, ¿cierto? Económicamente, que eso es un tema bien importante en el cual nosotros como asesores y como consultores podemos ayudar mucho a las organizaciones para que no lleguen a este punto. Veamos cómo el consolidado del año 23 fueron casi 5.000 millones de pesos en sanciones a organizaciones, a empresas, ¿cierto? A sociedades, por indebido tratamiento a la información personal, en otras palabras, por violar ese derecho a la protección de los datos personales. Miremos acá, les traigo una referencia eh, bien concreta. El año pasado, la superintendencia multa a una organización, ¿cierto? Por ser recurrente en el incumplimiento o en la violación, llamémoslo mejor así, al régimen de protección de datos personales. Le pone la máxima sanción, 1.306 millones de pesos, ¿cierto? Yo creo que esto es una suma importante y creo que también es un mensaje eh, que se le envían a a todos los responsables y a todos los encargados para que revisen su marco de cumplimiento en materia de privacidad y protección de datos personales, ¿cierto? Y adecúen sus procesos. De acuerdo, amigos, entonces atentos a esto porque nosotros podemos ayudarles precisamente a estas organizaciones para que no hagan parte de esta estadística de sancionados por parte de la superintendencia. ¿Listo, amigos? Entonces, bien, avancemos. Aquí les traigo básicamente cuáles son esos principales motivos, ¿cierto? De esas peticiones, quejas y reclamos que presentaron los afectados, llamémoslos así, ¿cierto? Las personas, aquellas organizaciones. Entonces, frente al deber de veracidad y calidad de la información, ¿cierto? Frente al deber de comunicar previamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que va a ser reportado. No comunicó previamente que lo iban a reportar, que la empresa iba a reportar ese titular para que él tuviera la oportunidad de ponerse a paz y salvo, ¿cierto? Pilas. Luego,
no solicitaron la autorización para el tratamiento de sus datos personales, por eso el titular se quejó o se queja constantemente. No autorizaron para el reporte de la información en las centrales de riesgo. Esto tiene que autorizarlo el titular. Luego también por temas de seguridad de la información. Aquí voy a decir una cosa eh, muy importante y esto me recuerda a un profesor que tuve cuando hice unos estudios en la Universidad de los Andes y el profesor nos decía, el siglo XXI, incluso lo repite constantemente, el siglo XXI es el siglo del derecho a la protección de los datos personales, ¿cierto? Y hoy en día, los ciudadanos están más y mejor informados. Como yo les comentaba al inicio, de democracia, disrupción al servicio del conocimiento. La información, ¿cierto? En este sentido, frente a los derechos que tienen los ciudadanos, pues también ya es de más fácil acceso para ellos. Ya se preocupan más por a qué empresa le voy a dar yo información, de cuáles son esas medidas de seguridad o de informar, cuáles son esas medidas de seguridad que está adoptando esta empresa para proteger mi información. Entonces, esto también observemos que es uno de los ítems allí, de los indicadores que marcaron allí en el 2023 las quejas que los titulares presentaron. La actualización de la información, ¿cierto? Siempre todo responsable y encargado de administrar información personal debe tener y adecuar mecanismos para que la información que tiene en sus bases de datos esté siempre actualizada, sea veraz, sea suficiente. ¿De acuerdo? Esto va en coherencia con el artículo 20 de la Constitución Política. ¿Listo, amigos? Luego tenemos también el de derecho de petición y ejercicio del derecho de habeas data, ¿cierto? Fíjense cómo aquí concretamente ya nos plantean también que muchas personas fueron expresamente señalando que se les hiciera valer su derecho al habeas data o a la protección de los datos mediante una herramienta importante que es el derecho de petición. Eh, Temas de acceso a la información personal, ¿cierto? Si recordamos, uno de los derechos que tienen las personas es precisamente ese derecho de consulta, derecho a saber cuál es la información que maneja esa empresa, ¿de acuerdo? Y por último, entonces, frente a las quejas, encontramos también requerimientos o temas relacionados con las políticas de tratamientos de datos que manejan las organizaciones, ¿cierto? No están completas, no, no relacionan los aspectos normativos y legales de transparencia, digamos, y para que el ciudadano cuando acepte el tratamiento de los datos esté bien informado, ¿cierto? No relaciona, digamos, alguno de esos ítems que plantea la ley. Entonces, miremos que fue uno también de los ítems que les generó, digamos, quejas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí les traigo una frase que me llamó mucho la atención, ¿cierto? La encontré en la resolución 55943 del 21 del 2021, ¿cierto? De la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin seguridad no hay debido tratamiento de datos personales. Eso tengámoslo súper claro. Ojo, sin seguridad no hay debido tratamiento de datos personales. Si nosotros, si nosotros traspoláramos este concepto a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? A las políticas públicas de nuestra ciudad, en donde podríamos decir que sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay bienestar, sin seguridad no hay calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Que la seguridad, ¿cierto? Entre otras cosas, protege otros derechos, como se los he mencionado, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, sin seguridad, o sea, yo tengo que como organización pública o privada, ¿cierto? O como si ustedes son asesores, son consultores en organizaciones,
es importante que revisar precisamente esos estándares de seguridad que tiene la organización frente a la información personal que están administrando. ¿Listo, amigos? Nada. Entonces, avancemos. Les contaba, tenemos órdenes administrativas, ¿cierto? Tenemos en lo que fue el año 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió alrededor de 43, 45 órdenes administrativas. ¿Cuáles fueron aquellos elementos eh, frente a las órdenes administrativas en donde eventualmente la superintendencia pudo requerir a estos responsables o encargados de la información personal? El establecimiento de políticas y procedimientos adecuados para el debido tratamiento de los datos personales. Es un ítem concreto. Frente a la no atención oportuna, vea que esto es coherente con el indicador de las 8.000 quejas. No atención oportuna del derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información de los ciudadanos. Es un derecho que tienen las personas. Yo les digo que en el siglo XXI los ciudadanos están más y mejor informados, ¿cierto? Tenemos también frente a la adopción de medidas de seguridad adecuadas que garanticen eso es la tríada de la seguridad de la información, que garanticen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de los ciudadanos. Entonces, estos ítems, ¿cierto? Frente a estos tres ítems, fue que la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a estas organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para que mejoraran estos procesos, para que adecuaran sus procedimientos y, por ejemplo, no permitieran que un tercero no autorizado accediera a información personal. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que está claro ahí el concepto. Avancemos. Como les contaba, tenemos un histórico aquí de sanciones en materia de, de privacidad y de protección de datos personales que la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos, ha impuesto a las empresas. Esto es muy importante que nosotros, por ejemplo, como les decía, en el 2023, fíjese que fueron alrededor de casi 5.000 millones de pesos en sanciones. Esto tiene que generarnos una alerta, ¿cierto? Llamarnos la atención como organización, como responsable de administrar datos personales, porque exponer el negocio a una sanción, ¿cierto? Frente a la vulneración de un derecho, pues creo que ninguna empresa está buscando eso, ¿cierto? Al contrario, lo que queremos es crecer, generar ventas, generar beneficios, generar buenos productos, conseguir muchos clientes, pero pues como podemos ver aquí, ¿cierto? Algunas organizaciones, digamos, por alguna razón, que de pronto no están cumpliendo el régimen de protección de datos personales de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces aquí vemos una realidad, esto no me lo estoy inventando yo, esto es una realidad, ¿cierto? Materializada en las organizaciones. Yo, eh, aquí una frase digamos, frente a esta lámina. La conciencia de los ciudadanos en su derecho a la privacidad se refleja en las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Y yo creo que ninguno de nosotros, eh, ninguno de nosotros, ni a una empresa, ni a nosotros como personas, nos gusta que nos sancione, por ejemplo, por una multa, por un semáforo en rojo, ¿cierto? Por incumplir alguna regla, alguna normatividad urbanística, ¿cierto? Pero como no nos gusta que nos sancione y nos duele que nos toquen el bolsillo. Yo creo que a todas estas empresas les ha dolido que les toquen el bolsillo porque
Con ese dinero, por supuesto, pudieron haber hecho planes, proyectos de crecimiento, etcétera. Pero fíjese que es una realidad. Entonces tenemos que todos, ¿cierto?, ayudarnos como, como asesores, ayudar también a las empresas para que mitiguen estos riesgos legales que tienen en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien, avancemos. Bien, aquí pasamos a un tema también bien importante, que es el registro. Aquí me quedó febrero, pero es marzo, no importa. Que es el Registro Nacional de Bases de Datos, ¿cierto? Aquí para contarles de lo que es el registro en la próxima filmina, que es esta, ¿cierto? Pues aquellas organizaciones jurídicas, ¿cierto? Organizaciones jurídicas, ojo a eso, con activos iguales o superiores a 100.000 VTs. Si usted está viendo este video, estamos en marzo, 2 de marzo. Si usted está viendo este video y su organización, por el tamaño, se cree que supera los 100.000 VTs, ¿cierto? Pues pilas, pilas, aquí también me comí un cero, me faltó un cero, ¿cierto? Son 100.000 VTs, ¿de acuerdo? Para que estemos claros. Eh, entonces, atención, porque esa empresa, si es jurídica y supera los 100.000 VT, está obligada a realizar un reportar sus bases de datos en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuánto es el VT y a qué fecha es el corte? Fecha 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Punto. ¿Cierto? Si ustedes, mediante el revisor fiscal de su organización, advierten que la empresa, la compañía, la sociedad tiene y 4.706 millones en activos o más, ¿cierto? Pues está obligada a hacer el registro en la plataforma de la superintendencia. Bueno, aquí, dentro de las organizaciones obligadas, pues las entidades públicas todas están obligadas a hacer el reporte o el registro en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿De acuerdo? Eso ahí no hay duda. Decreto 090 del 2018. ¿Listo? Ahí está clarito. Eh, entonces acá, dentro de las organizaciones privadas, pues yo les relaciono las sociedades, ¿cierto? Las entidades sin ánimos de lucro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí también bien claro. ¿Qué es el Registro Nacional de Bases de Datos? ¿Cierto? De lo que estamos hablando. Digamos que la superintendencia, mediante su doctrina y sus orientaciones, nos ha dicho que lo ha establecido como un registro público, es un registro público de libre acceso, ¿cierto? Un registro público de libre acceso. Es decir, todos los ciudadanos lo pueden consultar, ¿cierto? En este registro público están las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país y que son administradas por los responsables y encargados del tratamiento, ¿cierto? Pero también, ¿quién administra ese registro público? Lo administra la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene un micrositio web, ¿cierto? En donde ustedes acceden y allí, digamos, ella es, digamos, hay una delegatura, que es la Delegatura de Protección de Datos Personales, tiene todo un equipo, ¿cierto? Que es la encargada, pues, de administrar y dar respuesta a las organizaciones, a los ciudadanos, en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos y o en todo lo relacionado también para, frente a las quejas o reclamos que realizan los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, eso es el Registro Nacional de Bases de Datos, de libre consulta para todos los titulares o los interesados, dirían así le llaman en Europa a los titulares, los interesados, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos bien claro. ¿Cuándo pero entró a operar este registro? Digamos, desde el 2015, 2016 tenemos registro, ¿cierto? De que las organizaciones empezaron a hacer su registro allí. Bien. Mira, aquí les traigo para que nos quede, digamos, absolutamente claro y no tengamos duda de ello. Esto no me lo estoy inventando yo, no se lo inventó pues un presidente, no se lo inventó, no.
O sea, digamos que, pues obvio, como toda ley, ¿cierto? Nace de la iniciativa eh, de un equipo, pues, de parlamentarios, que en últimas, y que se materializó en el 2015 con la ley 1581 del 2012, que es la base, el marco general de protección de datos personales. Y dentro de todo, pues, dentro de todos las obligaciones que trae, los requerimientos, los requisitos, los derechos, procedimientos, etcétera, pues está el artículo 25 concretamente, que es el que habla, es el que creó la obligación para las organizaciones, ¿cierto?, de registrar precisamente esas bases de datos que administran en la plataforma de la superintendencia. ¿De acuerdo? Aquí, pues, se los menciono, ya se los había dicho también, aquí queda pues la filmina. ¿Dónde se realiza el registro? Pues ya les dije dónde se realiza el registro, ¿de acuerdo? Avancemos. ¿Cuáles son esas obligaciones? Atentos a esto. ¿Cuáles son esas obligaciones que deben cumplir las organizaciones obligadas a registrar sus bases en el Registro Nacional de Bases de Datos? Entonces, por supuesto, tienen que hacer un proceso de inscripción, ¿cierto? Si es nueva o de actualización de sus bases de datos de una vez para que lo tengamos claro. El término para hacer esta actualización es dentro de los primeros 3 meses de cada año, ¿cierto? Es decir, hasta el 31 de marzo tienen las empresas para hacer este registro. Entonces, pilas, organizaciones deben de adecuar sus procesos, sus procedimientos, establecer estándares para que informen y realicen esta actualización en la plataforma de las. Dentro de las obligaciones, entonces allí tienen que informar cuál es la información almacenada en estas bases de datos, ¿cierto? Las medidas de seguridad, cuál es la procedencia de los datos, si esta organización realiza o no realiza transferencia o transmisión internacional de datos personales. Eh, tienen que, las organizaciones tienen que realizar un, un reporte de novedades, ¿cierto? Que yo les traigo acá la fecha, es dentro, tengo 15 de febrero, ¿cierto? En donde las organizaciones registran este micrositio de la superintendencia, una vez ingresan con el usuario y la contraseña, registran las novedades, las peticiones, quejas o reclamos que han tenido internamente. Le dicen a la superintendencia, ojo, porque tengan o no tengan reclamos, tienen que hacer el proceso, tienen que registrar la novedad, ¿de acuerdo? Entonces, el 15 de febrero registran las novedades del semestre inmediatamente anterior, es decir, del segundo semestre. Y luego, hasta el 15 de abril, de agosto, perdón, registran las novedades de las peticiones, quejas y reclamos del primer semestre, ¿de acuerdo? También los incidentes de seguridad se entienden como novedades, ¿de acuerdo? Si una organización presenta una, una filtración a sus bases de datos de terceros no autorizados, pues pilas porque ahí se configura un incidente de seguridad, ¿cierto? Que es obligatorio realizar el reporte en la superintendencia. Este año, por último, este año la superintendencia habilitó en la plataforma del Registro Nacional de Bases de Datos una opción para que los responsables y encargados, ¿cierto? Obligados a subir la información allí, realizaran la inscripción del oficial de protección de datos personales, ¿cierto? Si usted es nuevo y me está viendo en en esta masterclass que estoy dando de protección de datos personales, hablemos de protección de datos personales, pues es importante que usted sepa y conozca que aquí se genera una nueva oportunidad para los profesionales del derecho, pero pues no se limita solamente a los profesionales del derecho, la verdad que es abierta a todas las personas interesados en materia de protección de datos y de privacidad, ¿de acuerdo? Le digo yo, esta nueva profesión, ¿cierto? Del oficial de protección de datos personales o del Data Protection Officer o DPO, como lo conocen en Europa. En Colombia
está establecido en el artículo 23 del decreto 1377. De acuerdo que, recordemos que este decreto 1377 fue compilado por el decreto 1074 del 2015. De acuerdo, bueno, aquí no vamos a hablar de normas concretas porque ya ustedes tendrán tiempo, ya les dije la norma para que lo consulten. Luego, entonces aquí, ¿qué es lo que dijo esta norma? Que los responsables encargados deben de tener una persona que atienda las peticiones, quejas y reclamos. Y consecutivamente les recomiendo un, un post que yo escribí en LinkedIn, que también tengo en mi página web, que se llama El Oficial de Protección de Datos Personales. Y allí ustedes van a ver el crecimiento, digamos, documental, normativo y documental que ha tenido esta función, ¿cierto? Este rol que se ha venido fortaleciendo en Colombia hasta el 2024. ¿Listo? Entonces eso en cuanto al oficial de protección de datos personales, que es lo que significan allí esas palabras OPD. ¿Listo? Algunas recomendaciones de buenas prácticas, ¿cierto? Si ustedes asesoran negocios, empresas, es importante que les mencione la importancia de tener un oficial de protección de datos personales interno o externo, ¿cierto? Lo importante es que lo tengan, porque va a ser la persona que va a garantizar el cumplimiento adecuado de la normatividad al interior de la organización. ¿Me siguen? Tiene que haber una persona que atienda las cuestiones de protección de datos personales al interior de la organización. Puede ser interno o externo, para efectos de que garantice precisamente el cumplimiento, ¿cierto? Y como les decía hace un momento, para que no haga parte de la estadística, para que esa empresa no haga parte de la estadística de empresas sancionadas por no adecuar debidamente sus procesos a garantizar este derecho a sus clientes o a sus usuarios. Importante que esta persona se la informen a sus grupos de interés, ¿cierto? A sus proveedores, a sus empleados, a sus clientes o colaboradores, a todos, que la informen. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la herramienta que la ley estableció pues, para idónea para informar eh, la persona que al interior de la empresa gestiona todos estos temas? Rápidamente, dos herramientas importantes. Uno, aviso de privacidad, ¿cierto? Si no lo tiene, con mucho gusto me dice, me escribe, indíquelo en el aviso de privacidad quién es la persona que ejerce este rol en la empresa. Número dos, la política de tratamiento de datos. Son las dos herramientas legales, ¿cierto? Que la normatividad, digamos, ha establecido para efectos de que los responsables y los encargados eh, informen, entre varias cosas, digamos, esta. ¿De acuerdo? Esto les ayuda a los titulares, les va a ayudar mucho porque, y hace parte, esto va en coherencia con el principio de transparencia, ¿cierto? Y les va a ayudar a los titulares a ejercer de una forma rápida y eficiente su derecho en la organización. ¿De acuerdo? Créanme que les va a ayudar mucho. Muy importante que establezcan y revisen los procedimientos que tienen ustedes al interior de la organización en materia eh, de las peticiones, quejas y reclamos que presentan los clientes, los usuarios o los ciudadanos, las personas en general en materia de protección de datos personales. Ya dijimos cuáles son esos, esos derechos, ¿cierto? Entonces, revisen los procedimientos para que mitiguen los riesgos que se les causa por no atender adecuadamente las peticiones, quejas y reclamos. Muy importante, adecuar controles o implantar controles de seguridad a la medida, ¿cierto? No cosas por allá traídas del espacio, tampoco.
Ustedes miren los procesos y establezcan políticas de tratamiento de seguridad de la información aterrizadas a cada departamento, a cada realidad de cada colaborador, ¿cierto? Por supuesto, todo este proceso tiene que permear, es importante que permee tanto el nivel más bajo, la hacedora, el mensajero, como el nivel más alto de dirección de la organización, ¿cierto? Que es el gerente, el CEO, la junta directiva, la asamblea de accionistas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo o cuál es la herramienta idónea para hacer esto posible? Mediante la capacitación. Generamos sensibilización. ¿De acuerdo? Y voy a repetir una cosa que dije desde el inicio. Tenemos que hablar de protección de datos personales en la sociedad y tenemos que hablar de protección de datos personales en nuestra empresa, en nuestro entorno. Incluso voy a ir más allá. Tenemos, miren bien a los ojos, tenemos que hablar de protección de datos personales con nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas plataformas que están utilizando nuestros hijos? Ellos son conscientes a quienes están entregando su información personal. Miremos cómo están administrando ellos, por ejemplo, su plataforma, sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, ¿cierto? Debemos de estar atentos a eso. Tenemos que hablar entonces de protección de datos personales en el hogar, en el trabajo y en las organizaciones como tal, ya como estructura, ¿cierto? Que nos va a permitir proteger la empresa frente a eventuales sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, amigos. Bien, aquí les traigo un mensaje también que se los quiero leer. Dice así, dice, la verificación, designación y cumplimiento de las obligaciones permiten que las organizaciones garanticen derechos a los titulares, sean competitivas y generen confianza en sus grupos de interés. ¿De acuerdo? Entonces, atentos porque eso es una realidad que vino para quedarse, que llegó para quedarse en todas las dinámicas sociales y empresariales que tienen aquellos dueños de negocios, aquellos gerentes, ¿cierto? Y que se generan en el día a día en todos los procesos de la empresa, ¿cierto? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta para que empecemos a hablar de protección de datos personales al interior de nuestra empresa, para que garanticemos los derechos, para que mitiguemos los riesgos jurídicos, riesgos legales, riesgos financieros que se nos generan por el incumplimiento a la norma. ¿De acuerdo? Aquí pues viene el tema, unas referencias para que ustedes allí consulten. Aquí una frase, ¿cierto? La protección de los datos no es una opción, es una obligación para las organizaciones del profesor Nelson Remolino. Entonces, como les decía, el derecho a la protección de los datos personales llegó para quedarse. ¿Listo, amigos? Por último, quiero agradecerles si han llegado hasta acá por generar un espacio en su agenda y poder ver esta masterclass eh, para que generemos entre todos sensibilización, hablemos de protección de datos personales y por supuesto también les traigo una propuesta abierta y libre para que la deseen tomar. No se sientan, por favor, obligados. La protección de los datos personales es una realidad a la que se enfrentan hoy todas las organizaciones en Colombia y el mundo. Y en un entorno donde los consumidores, como les decía, están bien informados acerca de sus derechos, requiere de profesionales que ayudemos a las organizaciones a cumplir la normatividad, a adecuar los procesos internos que se generan internos, esas dinámicas del día a día, ¿cierto? Para el cumplimiento normativo. Es por eso que quiero invitarles, ¿cierto? O quiero presentarles un curso que he diseñado, que he creado
¿cierto? Donde resumo parte, gran parte de mi experiencia que se denomina Método 1581 para abogados, cuyo propósito es único: ayudar a los profesionales del derecho con información de valor para que se inicien en el mundo de la asesoría y de la consultoría en protección de datos personales. Y amigos, entre todos ayudemos a las organizaciones a minimizar los riesgos legales y financieros que se enfrentan. Si usted está viendo este video, pues aquí abajo les dejo el link de acceso en donde pueden ingresar al curso. Allí se registran, siguen los pasos. Y nada, quería básicamente en esta sesión de hoy, en esta primera masterclass que doy en materia de privacidad y protección de datos personales, eh, traerles estas cifras, este contenido, ¿cierto? Que ojalá, espero les haya servido mucho. Por último, les dejo acá mi información. Quiero invitarlos para que me sigan en LinkedIn. Allí yo comparto información en materia de privacidad y protección de datos personales, ¿cierto? Incluso esta lámina voy a compartirla allí, entonces para que ustedes la puedan consultar. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, nada, gracias entonces por generar un espacio en su agenda para ver esta masterclass de protección de datos personales. Hablemos de protección de datos personales. Quiero terminar con esta frase que inicié. Democracia, no se les olvide, democracia, disrupción y conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio de los profesionales, ¿cierto? Y al servicio de las organizaciones públicas o privadas. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, nada, muchas gracias entonces por estar acá. Allí está mi información y nos vemos en una nueva masterclass. Chao, chao.